Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Izquierda a Derecha. Hoy miércoles 26 de agosto, como cada miércoles aquí presentes en vivo, como siempre, a través de esta plataforma digital que es De Izquierda a Derecha, junto a todo el equipo del colectivo audiovisual. Juan Pablo Peralta, mi coconductor, allí trabajando como siempre, periodista acreditado en Casa Rosada, Balcarce 50, y todo el equipo de Izquierda a Derecha trabajando aquí, presentes como cada miércoles hace ya casi 2 años, prendidos a la pantalla de las redes sociales y de este tremendo programa que es De Izquierda a Derecha, que lo hacemos realmente con mucho cariño y con mucha pasión. Bienvenidos a todos una vez más. Ya está la encuesta preparada, ya está funcionando. Le pedimos a todos que empiecen a compartir, que empiecen también a participar, que dejen su comentario, que dejen su voto, un corazoncito por el sí, una carita de enojado por el no, si estás a favor de declarar las compañías telefónicas y de internet, de cable y los diferentes servicios de telecomunicación como esenciales. Así que si estás a favor, pones el corazoncito. Si estás en contra, la carita de enojado. Siempre le pedimos como siempre, ¿no? Que voten, valga la redundancia, que voten dentro del programa de Izquierda a Derecha, dentro del video de Izquierda a Derecha. Las agradecemos a todos los grupos de Facebook y de las diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, a todos por permitirnos integrarnos, su comunidad, y que tenga nuestro programa ahí subido para que ustedes puedan escucharnos, puedan informarse a través de nosotros y puedan votar en la encuesta de cada semana de Izquierda a Derecha. Como siempre tengo, como les decía también, a mi compañero, mi colega, mi amigo Juan Pablo Peralta trabajando allí en Casa Rosada, en la sala de periodistas, cerrando como cada miércoles también la Casa Rosada. Así que, Juancito, muy buenas tardes. Matías Auspige te saluda. ¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo están todos los chicos del equipo? Ale Pugliese, Manuel Burgman, porque yo siempre le cambio el apellido. Y también al querido Dalmiro. Bueno, acá estamos. Sí, me sorprendés trabajando, decía un viejo noticiero cuando se hacía un adelanto previo que comience el 9 diario, creo que era. Yo soy tan viejo que me acuerdo cosas que ustedes no se acuerdan. Pero los tipos aparecían en la redacción escribiendo y decían, nos sorprenden trabajando. Para dentro de un rato tenemos tal y tal cosa. Bueno, yo te cuento lo que tenemos para dentro de un rato. Obviamente que los ojos puestos en el Parlamento, en el Congreso, por esto de la reforma judicial, ingresando por el Senado, como ya saben todos, sí. Hay tranquilidad, lo que es el oficialismo. ¿Por qué? Porque bueno, hay mayoría. El tema complicado viene obviamente en el Congreso. Es tema de charla aquí en las galerías de esta Casa Rosada. Recién se fueron los últimos compañeros porque están obviamente trabajando allí, alguna movilización también, a pesar de que hubo unos pequeños chaparrones. Y bueno, también... Hay gente concentrada en el Congreso. Recién en la previa decíamos, junto a los compañeros de la producción, que hay gente increíblemente agolpada en el Congreso de la Nación pidiendo por el no a la reforma judicial, Juan. Así es, sí. Bueno, ya se había adelantado desde la semana pasada que esto se iba a hacer. Empezó la convocatoria a través de las redes, como se vienen haciendo todas las últimas marchas, y lo que fue la del 17 de agosto, que también tenía como uno de sus postulados, digámosle así, justamente el no a esta reforma judicial. Veremos qué pasa, porque ahí hay un dato no menor y que también fue tema de charla aquí en los pasillos de Balcarce 50, que es, por ejemplo, Sergio Massa, que como ustedes saben, es el integrante del Frente de Todos, que tomó una pequeña distancia, leve, dijo, bueno, tampoco es tan urgente, porque obviamente que él tiene que sumar junto a Máximo Kirchner, que es el titular del bloque del Frente de Todos, los votos necesarios para que eso pase en diputados. Recordemos que ahí ya la gente de La Baña, que son 11 legisladores, dijeron que no. Ahora están gobernadores como por ejemplo Sergio Uñac, que van a mandar a sus diputados a que voten como para ver si juntan la mayoría. Va a ser realmente un entuerto todo eso. Vamos a ver si pasa así como está. Por ahora se ve el panorama bastante turbio. Hubo varios conflictos que fueron también charlados aquí, más allá de las reuniones que hay todos los días de semana aquí a la mañana, a veces a la tarde. Hoy estuvo el gabinete económico. Bueno, se han ayudado algunos beneficios para todas aquellas empresas que estén recibiendo los ATP, que son esos aportes al trabajo, y a las empresas que obviamente está otorgando el gobierno, para que la gente en medio de esta cuarentena cobre la mitad de su salario de manos del Estado. Pero bueno, todo eso va a ir cayendo, va a ir sacándose. Hay mucha discusión porque la situación económica se sigue agravando. Salió hace poco uno de los representantes de los jubilados a decir que las jubilaciones, con este último aumento que hubo por decreto, para redondear la cifra, 18.000 pesos, un poquito más de lo que es un salario mínimo, es ya un subsidio. Y tengamos en cuenta que algo de eso es lamentablemente cierto. Y después, ¿de qué se puede haber estado hablando acá? Lo que fue el asado, el diálogo y la famosa foto entre Alberto Fernández y los Moyano, para redondear tanta polémica que se generó por el tema de no mantener distanciamiento social en la Quinta de Olivos, estar sin barbijos. Bueno, el gobierno está predicando y está tratando de tomar una postura de mantener la cuarentena, al menos en eso, que es lo del distanciamiento social y estos temas que hay que tener en cuenta desde lo sanitario. Y sin embargo, bueno, el propio presidente de la Nación se le filtró una foto ahí que lo dejó en offside, como se dice en el fútbol. Vos que sos, Matías, futbolero, yo soy un desastre, no me pidan que cabecee. Pero bueno, tengo muchos más temas. Vamos a ir, vos me vas preguntando y yo te voy tirando, porque la Casa de Gobierno parece tranquila, pero está que arde. Bueno, contame por qué está que arde. ¿Qué está pasando en estos momentos en Casa de Gobierno con esta situación de pandemia, ¿no?, que nos tiene a todos a la espera de saber qué va a pasar con la cuarentena, si se va a pasar una fase mayor, si se va a pasar una fase menor? Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay comercios todavía que no están pudiendo abrir y que la gente ya, como decimos en cada programa, ¿no?, cada miércoles está empezando a desesperarse porque realmente necesitan abrir los comercios para poder empezar a vivir, porque después muchos comercios no van a poder abrir. Es más, ya hay muchos comercios que no están pudiendo volver a abrir. Sí, obvio, ¿no? Es más, yo te voy a decir lo que estuve viendo hoy. Hacía
ojo de buen cubero, te digo, un 30%, 25% si querés, de comercios que tenían que abrir en la zona de Avellaneda, que ya están habilitados, han sido ya realmente cerrados totalmente porque están los carteles de venta o de alquiler de los locales, principalmente de alquiler. Así que todos comercios que han fundido. Hablamos de textiles, que estaban trabajando más allá de todo, especialmente los talleres, y sin embargo, obviamente, la pérdida de ventas está haciendo que mucha gente siga perdiendo empleo y obviamente los empresarios o pequeños comerciantes que tenían, hay que decir que en la zona de Avellaneda, todo lo que es Villa Crespo, Flores, Villa Santa Rita y demás, que es donde están todos estos emprendimientos textiles, están ahí hace décadas y sin embargo me han comentado que es la peor crisis que han sufrido desde que están allí, gente que está hace más de 30 años. Bueno, pero vos sabés, cuando vos me preguntás por qué arde Casa de Gobierno, y te habrás dado cuenta que hubo un giro en la estrategia gubernamental. Tiene que ver con la figura del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Sí. Ya lo vimos el otro día ahí inaugurando obras en el ferrocarril, estuvo en persona, esto fue hace pocas horas. Bastante y le tiró un palito ahí a Horacio Rodríguez Larreta, Juan. Bastante ofuscado, obviamente, ya la cosa de la cuarentena está obviamente desgastada, eso ya lo sabemos todos, en los términos que se está dando, más allá de que se diga, bueno, no están así, las cosas se están liberando y demás, pero en las últimas horas, por ejemplo, no se le ha aprobado al gobierno de la ciudad, a Horacio Rodríguez Larreta, como decís vos, los protocolos para que comiencen las clases con pocos chicos. Dijeron que, bueno, lamentablemente no estaban dadas las condiciones, y eso ha sido rechazado por parte del ministro de la Nación, Nicolás Trota, a quien hace unas horas nomás también le renunció su segunda. Hablamos de Adriana Puigros, una persona muy reconocida en el mundo de la docencia, y bueno, por bastantes diferencias con respecto a Nicolás Trota y a la gestión de gobierno que está llevando, digámoslo, el propio Frente de Todos decidió apartarse. Se fue también mejor dicho, lo renunciaron al ministro de Energía, ahora vamos a contar más de eso, y ya veníamos desde lo de Banoli con el tema del IFE y el ANSES, ya bastante complicados. Así que es una situación muy compleja. Contame, Juan, lo del servicio de energía, a ver. ¿Quién renunció? ¿Lo de los servicios de energía, ¿quién renunció? No, estamos hablando del ministro de Energía. Perdóname. El ministro de Energía, bueno, lo que se dijo básicamente es que había un conflicto que venía desde hace tiempo con el ministro de Energía, porque una persona muy, muy, muy conocida, que provenía del sector, digamos, de lo que muchos llaman el albertismo, y que tiene que ver con que él no estaba participando mucho de las decisiones que se estaban tomando en materia de lo que es, obviamente, YPF, había diferencias con el ministro Culfas, del sector de la producción, así que por eso, bueno, hubo un reclamo de parte del kirchnerismo. Las líneas internas se siguen obviamente postulando cada uno de los sectores diferentes dirigentes para que asuman en diferentes puestos. Hasta ahora la discusión la va ganando dentro de que es el Frente de Todos, el sector que representa a Máximo Kirchner, a Cristina Kirchner. Lanciani se fue por la puerta de atrás y es reemplazado por un diputado neuquino, Darío Martínez, que justamente fue uno que tenía una interna dentro del kirchnerismo con uno de los dirigentes más reconocidos, porque lo llamaron alguna vez pelotudo. Hablo de Parrilli, ahora senador de la Nación. Bueno, con Darío Martínez tenía una interna, pero bueno, ahora como cara visible del kirchnerismo asume como ministro de Energía, y Lanciani a otra cosa. O sea que te digo, son 3 importantes renuncias. El Frente de Todos está bastante revuelto, aunque muchos digan que no pasa nada, que está todo bien, que vamos todos por el mismo camino. Los invito a que den unas vueltas un rato por acá, por Casa de Gobierno. Las reuniones que se hacen para que los medios cubramos, obviamente, son con decisiones que, bueno, se dan a conocer todos los días, y que son anuncios positivos de cosas que se van gestionando con respecto a la situación financiera. Estos beneficios que te digo yo para las empresas, para los trabajadores, pero que, bueno, están siendo consumidos y quemados por la inflación, por el dólar,
que el dólar sigue aumentando, o sea, los temas financieros, más allá del acuerdo que logró la Argentina con los bonistas extranjeros, siguen siendo muy graves, Matías, siguen siendo muy graves, obviamente, lo sabemos todos. Lo repito, no hace falta que yo lo diga, pero los precios se han triplicado. O sea, la inflación y los límites de la pobreza lo reconoce el propio gobierno. Esto no es que lo diga alguien. Y el ingreso de cada una de las personas, la verdad que reduce mucho en cuanto, en proporción, ¿no? A la suba de todo, de la comida, de los impuestos, de todo, absolutamente todo. Claro. No sé ayer charlábamos en mi familia, 5.000 pesos de luz. Es una locura. Es una locura. Absolutamente. Y más en un contexto de pandemia. Y tengamos en cuenta también que ha habido otros temas que se siguen metiendo en el medio de los problemas que sufre la Argentina, que son los incendios en diferentes provincias. Córdoba está lamentablemente en una situación terrible, no se puede parar, la verdad toda la zona forestal que se está perdiendo, hectáreas y hectáreas, es un incendio que no se da hace 12 años tan grande y que realmente hace horas llegó justamente el ministro Cabandier, que es de Medio Ambiente, para estar ahí viendo qué se necesita, porque realmente no se pueden frenar. Hace más de 150 días que no llueve en Córdoba, y además todo el sistema de gestión contra los incendios, nos hemos dado cuenta que no está funcionando. Sí, y así también, Juan, es en Rosario. La verdad que lo que está pasando es increíble. Desde los edificios, Entre Ríos también, desde los edificios en la ciudad de Rosario, la gente ve cómo del otro lado del río está todo tomado por el fuego y nunca se puede sofocar porque los incendios son provocados. Así que la verdad que es una locura lo que está sucediendo en las diferentes provincias. Sí, además la polémica genera esto porque muchos dicen, ojo, estos incendios no son casualidad. Acá hay todo un sector, unos le echan la culpa a los ojeros, otros a quienes quieren hacer emprendimientos de urbanización en diferentes lugares. En Córdoba esto yo te puedo decir que en parte es cierto, hay muchos lugares donde hay gente que quiere que los terrenos estén sin vegetación, que estén libres, porque también hay unas categorías que tienen después de estos incendios donde ya dejan de ser lugares que tienen que cuidarse y protegerse desde el Estado, sino que a su vez ya pasan a ser lugares de posible urbanización o de posibles plantaciones, por ejemplo, de soja. Así que eso es un tema que genera mucha rispidez, especialmente en las provincias de Córdoba, donde ahí está el foco ahora puesto. Por eso es que viajó el ministro Cabandier. Y después, lo que te decía yo, la estrategia del discurso para salir de todo este embrollo tuvo que ver con el presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque fue directamente a atacar a Macri, ¿no? Sí. Muchos repitieron esa frase, pero en parte es cierta. Así como Macri en su momento elegía como enemiga o adversaria política a Cristina Fernández de Kirchner, y ella apareció con Alberto Fernández inesperadamente, hoy Mauricio Macri lo invitan, también se prende a la pelea, contesta una carta, él que no estaba metido en nada, solamente en la fundación de la FIFA, allá en Suiza, muy tranquilo. Sin embargo, juega políticamente contra el Frente de Todos y obviamente contra su principal adversario ahora dentro del propio Juntos por el Cambio, que es, ¿quién? A ver, Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Correcto. Que hoy por hoy te digo, estuve hablando con algunos funcionarios, porque también circulan por aquí y por otros lugares cercanos a la zona de Plaza de Mayo, muchos funcionarios del PRO. Si hoy por hoy se hiciera una interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, que es lo que parece que pudiera llegar a suceder en algún momento, no sé si Macri le va tan mal, ¿eh? Eso es lo que dicen ellos, no sé, yo no dije nada. Perfecto, Juan. Lo seguimos charlando y debatiendo después de la pausa, porque en la pausa no es una pausa, sino que es un corto de lo que nosotros, de la entrevista que realizamos como cada semana, por un tema de horarios, no pudimos tener a Carlos Maslatón en vivo, pero pudimos realizar hace minutos nada más, en la previa de izquierda-derecha, una entrevista, Juan Pablo y yo, junto a Carlos Maslatón, dirigente político, analista técnico de mercados financieros, y abogado. Así que vamos a mostrarle, Juan, si te parece a la gente, la entrevista que realizamos hace minutos, nada más, con Carlos Maslatón, aquí en De Izquierda a Derecha.
Bueno, Juan Pablo, querido, estamos como siempre aquí en De Izquierda a Derecha dándole la palabra a todos, ¿no? Que cada uno pueda dar su opinión, que pueda dejar su postura. Siempre en vivo aquí en De Izquierda a Derecha le dejamos la palabra a todos para que puedan expresarse. Y en este momento de cuarentena, de pandemia, con un montón de decisiones que hay que llevar adelante para sacar adelante este país de alguna u otra manera, tenemos un personaje polémico, Juan. Alguien que estuvo en los últimos días en los medios muy latente por su forma de pensar, por sus dichos, la verdad, interesante, una postura muy particular acerca de las decisiones que tomó el gobierno con esta cuarentena, así que le damos la bienvenida y el saludo aquí en De Izquierda a Derecha a Carlos Maslatón. Él es dirigente político, analista técnico de mercado financiero y abogado. Carlos, muy buenas tardes, Matías Auspigia le saluda, ¿cómo está? Gracias, Matías, por recibirme en esta audición. No, por favor, la verdad que es interesante tener su palabra, nos interesaba poder charlar con usted. Y bueno, para arrancar esta entrevista, por mi parte, preguntarle cómo está viviendo esta cuarentena, esta especie de cuarentena flexible que se está empezando a dar, cuál es su postura acerca de esto. Y bueno, nada, me imagino que no está muy de acuerdo, según todos los que escuchamos alguna vez sus dichos, no está muy de acuerdo con las decisiones que ha tomado el gobierno. Queríamos tener su postura sobre esto. Bueno, yo como ciudadano le di 15 días al gobierno, que es lo que pidió inicialmente, para ordenarse supuestamente desde el punto de vista sanitario, hospitalario. Los primeros 15 días le dije, ok, listo, prueben con esto, a ver si sirve. Yo personalmente no creo en las cuarentenas, desde el punto de vista médico, para mí no sirven, es mucho mayor el daño que causan de los beneficios que se pueden lograr, y la experiencia del mundo de estos 6 meses está indicando que la cosa va mejor por la no cuarentena, o por una cuarentena reducida, por un distanciamiento, si querés, de unas pocas semanas y nada más, porque al final es lo que se dijo en Alemania y en Suecia, que me parece que son los países que más la invocaron en esto, y es que al final todos se van a terminar contagiando, la mayoría no le va a pasar absolutamente nada, y algunos a los cuales hay que preocuparse, hay que seguirlos, hay que atenderlos, bueno, se enfermarán gravemente, y algunos lamentablemente no van a poder seguir adelante, pero esto es lo mismo que sucede con cualquier enfermedad. Esta postura no se trata de una despreocupación por el débil, por el que sufre. El Estado está para eso, el Estado tiene que ocuparse de la gente que no tiene arreglos, no solamente en estos temas, sino en cualquier otro. Pero el camino elegido en Argentina ha sido incorrecto, y la propagación de la enfermedad, según las propias estadísticas oficiales, que yo creo que al principio las querían agrandar, hicieron pasar por coronavirus cosas que no eran, y ahora, bueno, siguen sumando y no saben qué hacer, si seguir o no seguir. El resultado ha sido pésimo, tanto desde el punto de vista médico como económico. Económicamente, que es lo peor de todo, destruyeron la economía nacional, que ya venía muy mal. Yo tengo la suficiente cultura económica, si me permiten, para establecer que la crisis económica actual no es culpa del actual gobierno, no es culpa en su totalidad, pero este gobierno la agravó. Macri dejó un desastre, pero este gobierno se está equivocando en todos los aspectos. Esta decisión de, para controlar la economía, cerrarla, bloquear los accesos, no dejar que la gente circule, cerrar los negocios, prohibir toda industria lícita, no sirve. Así que yo la condeno, y no solamente eso, sino que exhorto a terminarla de hecho, porque el gobierno en realidad sé que no tiene derecho, constitucionalmente hablando, a hacer lo que hizo, salvo que hubiese optado por la postura legal del estado de sitio, cosa que no quiso asumir. Así que yo me Perfecto, pero Carlos, después... Ahora vamos a ir de lleno también al tema de la economía, pero para hablar del tema sanitario, sí, más que nada. ¿No cree que las decisiones que ha tomado el gobierno son para resguardar la vida de muchísimos argentinos que hoy en día no tendrían camas si el sistema hubiese colapsado? ¿No hubiese estado bueno también verlo desde ese lado? No, porque al final nunca colapsó el sistema. Nunca colapsó, y los reportes que yo tengo es que jamás hubo plena ocupación. Pero justamente no colapsa porque se toman estas medidas de cuarentena, porque si la gente hubiese salido, como sucedió en Brasil o en otros países del mundo, hubiese colapsado. No, sí. Porque hay una desproporción, porque teóricamente los casos están en aumento, y sin embargo los casos no son los que justifican la intervención, y no son casos fatales. Por lo tanto, no hay proporción entre el daño causado a la economía, más todas las enfermedades que va a producir la paralización de la economía, más la miseria, con lo que supuestamente se ganó por el otro lado. Uno siempre tiene que tomar riesgos, tiene que aceptar costos y beneficios, hacer el cálculo correspondiente. El cálculo ha sido mal hecho, y a mí me parece que lo que está acá en juego es un tema ideológico.
Al gobierno le gusta tener todo controlado, y cuando hablo de gobierno, hablo del gobierno de la provincia, el nacional, y el de la ciudad de Buenos Aires, que están encandilados con la idea de controlar la vida de las personas. Y esto es lo que está en juego hoy. Está en juego la libertad y está en juego el progreso económico del país. Y ambos valores están para abajo, están en la ruina, culpa de una decisión incorrecta tomada por estos tres gobiernos. Métete, Juancito. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto. Te saluda Juan Pablo Peralta, aquí en De Izquierda a Derecha, siempre abarcando todo el abanico político. Y vos sos abogado, ahí en la presentación que hacía Matías se explicaba que venías, y lo agrego yo tal vez esto también, del liberalismo. Estudiaste con Alberto Fernández, si no me equivoco, has confesado que lo has votado, inclusive que lo volverías a votar. Pero, ¿qué es lo que ves vos sobre estas críticas que empezaste a hacer a partir, dijiste, del 20 de diciembre? Se empezaron a violar derechos individuales, hablaste un poco de una posición media dictatorial de Alberto Fernández. ¿Cuál crees vos que es el enfoque y por qué se lleva la cuarentena como se lleva por parte del gobierno del Frente de Todos? Efectivamente, yo lo voté a Alberto Fernández, no porque esté de acuerdo con él, ni siquiera parcialmente, sino voté contra Macri. Yo soy del grupo de ciudadanos que vota por lo que hay, no por lo que más me gusta. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta política y ideológicamente no está en oferta en el país en este momento. Yo esperaba otra cosa, Alberto Fernández. Esperaba que tuviera una postura muy dura con la deuda y con la deuda generada por el Banco Central, la Tesorería y el Banco Central de Macri, que dejaron un desastre, pero él continuó con esas dos cosas, ¿no? Hizo una mala negociación, pero para el lado contrario de lo que supuestamente piensa la gente de mi ideología. Yo creo que había que haber desfolteado todo y había que haber dicho, yo pago el 20% de lo que debo en 10 años. No un acuerdo con el establishment financiero, ni un acuerdo con Macri, ni con Caputo, el antiguo funcionario de Macri. Y el Banco Central siguió expandiendo base monetaria y siguió con las LELIQs y siguió con toda una política cuasi fiscal que es muy negativa para el país. En ese contexto, más un mercado de valores que empezó a operar a la baja desde mitad del mes de enero, con la economía recesionada, con todo para abajo, me parece a mí que esto llevó a Alberto Fernández a refugiarse en el argumento de la pandemia para cerrar una economía que él no supo cómo dirigir y tampoco supo qué hacer en este sentido ninguno de sus colaboradores, ni Todesca, ni Culfas, ni mucho menos Guzmán, que para mí está directamente en otra cosa, muy alejado de lo que es la realidad económica del país. Y creo que este es el efecto. Sí, no, Carlos, usted recién le decía a Juan Pablo que usted no votó a Macri, votó al Fernández para no votar a Macri porque la opción que a usted más le gustaría no estaba disponible hoy en la República Argentina. ¿Cuál sería esa opción que usted menciona que le gustaría más que Alberto Fernández o Mauricio Macri? No, yo te la puedo decir ideológicamente lo que yo soy. Yo soy un liberal clásico. Soy un liberal conservador, nacional, ¿no? Se puede llamar derecha nacional o liberalismo clásico, o conservadorismo liberalismo, tiene todo nombre, no libertarianismo, no soy eso. Y además soy un liberal conservador amigo del peronismo, y esto a ustedes por ahí les parece raro, pero recuerden a Solano de Lima, por ejemplo, que venía del Partido Conservador y terminó en el gobierno de Cámpora, nada menos fue el vicepresidente, designado por Perón. Yo pertenezco más o menos a esa corriente de pensamiento, que implicó probablemente con mucha más libertad económica que la que tuvo tener el Partido Conservador Popular, que fue parte de la coalición. Y es interesante esto, Carlos, porque me interesa saber cómo cree usted que el Partido Liberal podría haber tomado la decisión, qué decisión hubiese tomado en este sentido de cuarentena sin antecedentes. O sea, la gente, los países del mundo están... Estamos hablando de un Partido Liberal hipotético que no existe. El Partido Liberal que podría dirigir yo si tuviese un reconocimiento político y si yo estuviese en actividad política plena. No. Y en ese caso, ¿qué medidas hubiese tomado en razón a la pandemia? Hubiera tomado una medida consistente en una exhortación pública para la protección de cada uno a su propio criterio. No hubiera cerrado jamás la economía, ni un solo día. Más o menos, si te lo tengo que dar como ejemplo, sería Suecia. Entre Suecia y Alemania sería la línea que yo hubiese seguido. Jamás hubiera bloqueado el país, ni la libertad de transitar, ni entrar y salir del país. No hubiera cerrado el turismo. Yo hubiera mantenido todo. A pesar de que se puedan haber puesto en juego muchísimas vidas. Sí, y de esta manera también se pone en juego vidas. Lamentablemente hay que optar. Y yo opto por la libertad.
Opto por la libertad y opto por el mantenimiento de la actividad económica en el país, y no por cerrarla de esta manera. Ahí decís, Carlos, que optás por la libertad y me la dejás ahí picando para que te pregunte sobre esto que decías, que a partir del 20 de diciembre se estaba violando la Constitución por esta decisión de esta cuarentena cerrada en un principio, con algunas aperturas, pero bueno, discutible y polémica para muchos. ¿Y cómo tomaste los dichos del expresidente Eduardo Duhalde con respecto a esta posibilidad de un golpe, que no haya elecciones, etcétera? Yo todavía él habló hace 48 horas, estoy tratando de determinar si lo dijo porque está completamente loco o si lo mandó a alguien. Y si lo mandó a alguien, con quién arregló qué cosa y por qué. Primero que nada, lo de la dictadura militar es imposible. O sea, no hay más golpe de Estado en Argentina. El último fue el 76, por suerte no va a haber nunca más golpe de Estado. Las llamadas Fuerzas Armadas hace mucho tiempo que dejaron de ser un poder político en el país. Es verdad que entre 1930 y 1980 o 1983 eran como un poder dentro del Estado, pero esto desapareció. Estamos hablando casi hace más de 40 años ya dejó de ser así, o hace 37 años creo que da la cuenta, ¿no? Entonces, hay que terminar con esto. No existe tal cosa como las Fuerzas Armadas reunidas, opinando de política, siendo una especie de poder de veto final sobre la política. Así que esto, Duhalde en este sentido deliró, para mí deliró. Ahora, lo que hay, yo esto lo quiero manifestar, lo que hubo el 20 de marzo es un autogolpe de Estado civil e incruento. Alberto Fernández asumió los tres poderes del Estado, directa o indirectamente, él controla, él tiene la suma del poder público. El Congreso está muerto, la justicia no funciona y gobierna por unos decretos de dudosa validez constitucional. Entonces sí, yo por eso considero que estamos en medio de un proceso dictatorial, lamentablemente, muy poco discutido por la gente. Yo creo que se ha equivocado, Fernández. Yo creo que por ahí tendría todavía la posibilidad. Perdón, Carlos, pero si estuviésemos. Perdón, yo repregunto nada más. Si estuviésemos en un gobierno dictatorial, ¿no le parece que usted en este momento, por ejemplo, no podría estar diciendo las declaraciones que está diciendo? Perfectamente yo puedo hablar así en un gobierno dictatorial, por varios motivos. Una, porque la dictadura necesita disimular, entonces por ahí le conviene que un tipo como yo diga cosas muy contrarias. Otra, porque, bueno, yo hablo, pase lo que pase, independientemente de si estamos en democracia o en dictadura, yo hablo igual. Y otra, porque en definitiva las dictaduras modernas no hacen lo que hacían las dictaduras de hace 50 años, 100 años o 300 años, que no dejar hablar a la gente. La dejan hablar y hacen todo lo contrario. ¿O vos crees que en Venezuela no se puede hablar? Se puede hablar en Venezuela igual. Digo, como la dictadura peor de América Latina en estos momentos, o Cuba. Te dejan hablar, porque justamente necesitan, ven que esta gente habla, pero en la práctica las medidas que toman son a simple voluntad de una persona, en este caso del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ahora, no hay Juancito. Rompió la Constitución, el 20 de marzo rompió la Constitución. Bueno, pero volviendo un poco a lo que decías antes, ya que estamos en la misma línea, ¿no? Estamos hablando de dictaduras más allá de los cuestionamientos que pueda haber por si son en democracia o no, violaciones a los derechos individuales y demás, que obviamente es discutible. Con respecto, me dejaste pensando lo que dijiste, Eduardo. Para mí está loco, puede ser eso, dijiste por un lado, pero también lo pueden haber mandado. Ahora, ¿vos creés, más allá de si lo mandaron o no, que puede haber un sector político, digo, o de donde sea, que puede estar interesado en algo así, en lo que dijo Duhalde? No, para nada, para mí es imposible. Lo que está diciendo no se va a dar. Él planteó una cosa más que son el tema de las elecciones del año que viene. Yo hace rato que vengo pensando esto, si se van a hacer o no. A medida que la justicia siga cerrada, y ya hizo una manifestación la justicia electoral hace un par de meses, dijo, si no nos dejan trabajar no llegamos. Entonces, siempre me imagino que pueden venir, por ejemplo, marzo, abril del año que viene, una norma especial que el Congreso disponga, se prorrogan los mandatos, por ejemplo, por imposibilidad técnica de hacer elecciones. Pero no lo veo esto como consecuencia de un golpe de Estado distinto del autogolpe que ha tenido lugar el 20 de marzo. Como un factor externo que venga, tipo como era antes, un golpe militar salido de los cuarteles, esto no lo veo ni a cañonazos, no. Pero sí ves un poco esto que también lo había planteado el propio expresidente con respecto a una suerte de anarquía o esto de que se vayan todos, que vuelva algo así. Eso puede haber protestas, puede haber manifestaciones, puede haber hechos de violencia, pero yo lo que no veo es el golpe de Estado tradicional.
Y él se refería, cuando habló, se refirió al golpe de Estado tradicional, porque dijo, entre 1930 y la actualidad hubieron 14 golpes de Estado, que no sé si son 14, 70, según cómo se clasifiquen. Pero 7 sí existieron, 30, 43, 55, 62, 66, 76. Bueno, esto que usted dice que a Duhalde lo mandaron, lo pudieron haber mandado a decir esto. ¿Quién cree, qué sector político, de dónde cree usted que pueden haberlo llevado a enviar a Duhalde a que diga una barbaridad de este estilo, ¿no? No lo sé porque te dije, lo primero que te dije es que estoy pensando por qué lo hizo. Es decir, yo descalifico lo que dijo Duhalde. Vamos a suponer, si vos me decís que es verdad esto, no, está equivocado. Entonces pregunto, ¿inventó o alguien le dijo que se mande con esto para causar el caos y para causar preocupación? Es la única manera, pero estoy pensando de hace 48 horas a quién responde y por qué lo hizo. Quizá no responde a nadie, porque es muy fácil decir, lo mandó Clarín, no sé, arregló con el gobierno, arregló con más, qué sé yo, cualquier cosa puede uno decir. Pero como no le encuentro la solución, probablemente yo tenga que concluir hoy acá con ustedes que lo dijo, porque cada tanto tiempo Duhalde, que se siente impotente políticamente, sí. Recordemos que Duhalde fue el jefe de la revolución del 20 de diciembre del año 2001, y se sintió muy fuerte hasta que se fue el 25 de mayo del año 2003. Y él creyó que después iba a ser el dueño de Néstor Kirchner. Ahí lo bajó Néstor Kirchner. En los primeros meses le dijo, yo no respondo a vos, yo soy Kirchner. Bueno, desde ahí quedó mal seteado Duhalde, y cada tanto se manda alguna. Pero esta es una cosa que no tiene sentido. Ojo, ni me asusta lo que dice, simplemente me parece, es más, ni siquiera es un irresponsable, es una cosa que no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Está bien. Carlos, también preguntarle, perdón, Juan, déjame una más y después te sumás. Con el tema de Jujuy, ¿sí? Jujuy fue una provincia que no le dio tanta importancia al tema del coronavirus, no hizo una cuarentena estricta y hoy están circulando videos de médicos, de muchísima gente que está desesperada porque no encuentra camas, porque está muy enferma, porque personas que tienen hasta problemas que no tienen nada que ver con el coronavirus tampoco tienen camas para poder quedar internadas por el colapso que hay en la provincia. ¿Cómo lo puede ver usted en representación a lo largo y lo ancho del país en las decisiones que se tomó a nivel gobierno? ¿Vos estás seguro que no hizo nada? El gobernador más duro de todos, el primero, ya en el mes de marzo, fue Morales. Dijo, aquí no entra más nadie. A Jujuy yo cierro la provincia. Y aparecía todo asustado. Bueno, esto es lo que está comprobando, que la cuarentena no sirve. Al revés, lo que había que hacer es el contagio general de la población. Y te voy a decir algo más. Dentro de unos años, cuando se revise lo que fue este año 2020, a nivel mundial, te digo, no a nivel argentino, vas a ver que las conclusiones van a decir, fue una equivocación, cerrarlo todo, bloquear los países, esto debía haber sido tratado con medios más naturales, no generalizaciones, la vacuna no sirve para nada, un montón de conclusiones que van a permitir revisar esto y vamos a poder analizar el miedo generalizado de la población, del periodismo y de los gobiernos que llevó a arruinar un año entero del mundo, con consecuencias que van a ir mucho más para adelante en el tiempo. Y yo te digo una cosa, yo soy un tipo grande, me banco cualquier cosa, yo me banco hasta estar encerrado, cualquier cosa puedo bancarme. Hay un montón de gente que no, que está destruida. ¿Qué pasa con los niños, la gente grande, los que se mueren, los que quieren ir a su casa en la provincia, los que tienen parientes que no pueden verlo? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura de que la gente no puede circular por el país? Es muy grave lo que está pasando. Esto es mucho peor que la enfermedad. Y Carlos, en un principio todo esto de la cuarentena tuvo una aceptación, inclusive desde sectores opositores al gobierno dijeron que lo veían al presidente como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como se suele decir siempre, reconociéndole, digamos, ¿no?, su valor en el poder presidencial. Pero después eso se fue desgastando, hoy la figura del presidente y del gobierno en sí va decayendo porque obviamente se va produciendo este desgaste de la cuarentena, de la crisis económica. De acá para adelante te consulto, ¿cómo ves la situación? Porque en 8 meses pasaron tantas cosas que parecen 5 años de gobierno. ¿Ves la posibilidad de que Alberto Fernández pueda encaminar con Cristina Kirchner o también las internas que hay en el frente de todos pueden complicar esto? Él podría dar vuelta al gobierno. Si yo estuviese en su lugar, ya mismo daría marcha atrás con todo esto. Y ahí puede ser que zafe, digamos, ¿no? Pero por este camino se está hundiendo él mismo día tras día, él y Cristina Kirchner.
Mira, en mi interpretación política, si se va uno, se van los dos, ¿eh? No es que uno queda, no, están íntimamente ligados. Tampoco yo creo que sean. A mí me parece que las internas del gobierno son internas normales, son discusiones normales. No creo en esa guerra que la oposición quiere mostrar. No creo en el planteo que hace el diario La Nación, por ejemplo, que Cristina Kirchner domina toda la guerra. Para mí no es así. En todo caso, son a lo sumo socios políticos y los temas que le interesan a ella son mucho menos de los que le interesan a él. Así que no veo tantas incompatibilidades por ese lado. Ahora, yo tengo un análisis sobre el ciclo económico argentino, que también repercute sobre el ciclo político. Sí. Para mí Argentina entró en decadencia en el año 1966, no antes, en el 66. O sea que el techo de Argentina fue 1966. Probablemente el golpe militar de Onganía, la noche de los bastones largos, después el Cordobazo, fueron los primeros indicios de una caída del país en lo económico y en lo político. Y yo creo que ahora no estamos en una crisis que está iniciando, estamos en el final de un proceso histórico negativo, que para mí, en mis cálculos económicos y políticos, termina el año que viene, sí, en octubre del año 2021. Yo creo que ese va a ser el peor momento. Pero después Argentina va a ir para arriba. Argentina una cosita, porque sé que ya estamos cerrando con el tiempo, después Mati si cierra. Hace poquito escuché a Federico Pinedo del PRO, obviamente, diciendo que lo bueno de esta democracia era que se habían formado dos coaliciones, una que tiene que ver con Cambiemos, Juntos por el Cambio, como quieran llamarla, el Frente de Todos, y que por muy pocos votos, un 10-15%, podían alternarse en el poder. ¿Podría suceder eso en la Argentina? Pero eso, digamos, en todo caso es el deseo de Federico Pinedo. Pero yo, que no soy de ninguno de los dos, a mí no me representa lo que él dijo. Así que cuidado con eso. No, yo creo que hay que formar una cosa distinta. De hecho, la ideología que yo profeso hoy no tiene representación política. Nosotros vemos al PRO, al macrismo, como un socialismo europeo bastante de izquierda. No lo vemos como lo ve un peronista de izquierda, que lo ve como el neoliberalismo. El liberalismo somos nosotros, los que pensamos de esta manera, y hoy estamos sin representación política. No, ojalá que el país no quede entre Macri y el kirchnerismo, ojalá que no. Perfecto, Carlos, para ir cerrando la última, usted decía que el 2021 será el peor año para los argentinos, pero que después va a empezar a repuntar. Cuando empiece a repuntar, ¿será por un gobierno de izquierda, por un gobierno de derecha, por un gobierno de centro? ¿Cómo cree usted que va a poder estar representado a partir de eso? Por el que esté en el poder en ese momento. Si Alberto Fernández y Cristina Kirchner llegan sin caer a octubre del año que viene... Espera, Carlos, porque me acabas de decir que lo de Ubalde fue un disparate y ahora ponemos en duda de que pueda llegar a término el gobierno de Alberto Fernández. Pero discúlpenme, amigos, ¿quién dijo que la única forma de que se caiga un gobierno es por golpe de Estado militar? ¿No conocen la manera que caiga un gobierno? No puede haber renuncia, no puede haber presiones internas, no puede haber juicio político, hay un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, ¿cree usted que Alberto Fernández puede llegar a abandonar el barco a raíz de esta pandemia? Yo creo que sí, yo creo que el gobierno puede caer en términos parlamentarios, casi que estoy usando frases de un gobierno parlamentario no presidencialista. El gobierno puede caer. Ahora, si no cae, déjeme terminar la frase, si no cae, en el 2022 y 2023 le va a ir muy bien. Si resiste esta posición, le va a ir muy bien. Y todo esto va a quedar superado. Por lo tanto, si yo estuviese en su lugar, si yo estuviese en el lugar de ellos, yo levantaría esto de inmediato. Lo dibujo como quiera. Mire, la verdad que estuvimos viendo, hicimos bien las cosas, ahora a trabajar, liberemos la economía. Y ahí levanta la economía. Por el bien de eso. Yo sé, ahora, digamos, como asesor, como si fuese un asesor, le digo, terminen con esta imbecilidad inmediatamente. Juancito, cerralo vos, así vamos cerrando el programa. Cerramos, Carlos. No, me dejaste pensando con eso de si se tiene que ir uno, por lo que sea, seguramente una debacle económica, tendría que ser algo muy grave. Hablando de Alberto Fernández, se va Cristina Kirchner. No dijiste se van todos, el Frente de Todos. ¿Qué estás mirando? ¿Apuntando para Sergio Massa, para otro lado? Te lo pregunto. ¿Y cómo funciona la cefalía en Argentina? Contame un poco, pues ya sabemos, pero a la gente contale. Y bueno, puede ser Massa, puede ser un gobernador, puede haber un gobierno transicional, puede llamarse a elecciones anticipadas, puede haber un proceso similar del 2001 al 2003. Hay un montón de cosas que pueden pasar constitucionalmente.
Lo que yo creo que si persisten en este rumbo, ellos mismos se están suicidando día tras día. Alberto Fernández y quizás Cristina Kirchner también. ¿La reforma judicial para vos avanza o no? Perfecto, Carlos. Yo espero que no avance. Espero que no. Avance. Bueno. Y además, en este contexto, deseo que no avance. Espero y deseo que no prospere. Perfecto, Carlos. Le agradecemos la participación, que se haya tomado estos minutos para estar junto a nosotros aquí en De Izquierda a Derecha y esperamos poder charlar nuevamente en algún momento. Les agradezco mucho. Escúcheme, ahora que Perfecto, entonces ahí volvimos con la entrevista realizada hace minutos, nada más, hace minutos antes de comenzar con el vivo de Izquierda a Derecha con Carlos Maslatón. La verdad, interesante escuchar una postura muy particular, Juan, y quiero que hagamos un análisis de todo lo que dijo Maslatón. La verdad que es interesante, obviamente no hay que hablar del entrevistado una vez terminada la entrevista, pero habló de autogolpe, habló acerca de el expresidente Duhalde como un delirante a partir de las declaraciones que se hicieron públicas en estos últimos días. No sé, Juancito, vos qué opinión tenés al respecto acerca de un análisis, ¿no?, que deja esta entrevista realizada con Carlos Maslatón. Perdón, ahora estoy. Perdón, tomando esto que vos tomás, Iniciado. es cierto, sin hablar del entrevistado cuando ya no está al aire, pero siguiendo esa línea, yo también he escuchado lo mismo. Para muchos, si querés, colegas, gente del común denominador con la que uno charla diariamente, algunos dicen, no, Duhalde está gagá, está loco, bueno, hay esas frases típicas. Y otros dicen, ojo con lo que dice Duhalde. No es inocente la cosa, pero bueno, es un debate que puede durar semanas. Igual, como decimos siempre, esto dura un ratito, después pasa otra cosa y se diluye. Pero después sí es interesante lo que planteó, porque varios también barajan esa posibilidad cada vez que hay una crisis gubernamental. Lo hacían con Mauricio Macri, llegó a los 4 años. ¿Te acordás que a los 2 años ya decían que se caía, que todo esto terminaba? Y le reclamaban algunos al peronismo que hiciera algo, y el peronismo decía, no, para que no digan que somos golpistas nos vamos a quedar en el molde. Y bueno, pasaron los 4 años de Macri como corresponde, porque era lo que la gente había votado, no importa si fue por el 2%, por el 1%, como pasa ahora con Alberto Fernández y el Frente de Todos. Habrá quien no le gusta, quien lo votó y se arrepiente ahora. Bueno, en todo caso, habrá que hacer lo que dijo el presidente, no lo digo solamente por los actos que hubo, ¿no? Reclamar en las calles o como sea, las redes sociales, lo que tengan a mano, o a través de las cuestiones que existen también legislativas. Para eso está justamente el Congreso, lo que vean que no está siendo respetado a partir del voto de cada uno. Pero de ahí a pedir que un gobierno o estar viendo un futuro turbio en cuanto... Por eso yo le pregunté lo de Massa, ¿no? Porque muchos decían cuando se conformó, ¿te acordás que Massa no entraba vos en la alianza del Frente de Todos? Sí, el Frente de Todos. Cuando finalmente negoció, arregló con Alberto Fernández y Cristina Kirchner que iba a ser el titular de la Cámara Baja, todos dijeron, epa, en la línea sucesoria queda como quinto hombre. Claro. Puede ser llegado el caso de una crisis, es el hombre que en un momento determinado tiene que tomar también el control del país. Pasó con Duhalde. Duhalde llegó en parte así a la presidencia. Así que, ojo, lo dijo Duhalde. Fíjate vos cómo es todo un círculo, una espiral que termina juntándose en un punto, sin hacer alarmismo ni nada, ¿no? Pero hay que hacer y escuchar todo, no hay que encerrarse solamente en una sola posición. Lo que dice Maslatón es lo que dice Maslatón. Y después hay que ver, ¿no? Correcto. Juan, le damos la bienvenida, también se suma en esta ocasión Pablo Rodríguez, como siempre, aquí en De Izquierda a Derecha. Pablo Rodríguez, politólogo, para hacer su análisis de este momento, ¿no? De esta situación que estamos atravesando a raíz de esta pandemia, de estos dichos también de Carlos Maslatón. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, querido Matías, querido Juan? Un gusto acá participar del programa con ustedes. Estaba escuchando recién los comentarios acá de Maslatón, creo que se unifican con todo un esquema de la oposición al gobierno de Alberto Fernández y en general un esquema opositor al peronismo de ya hace muchos años que busca de algún modo comenzar un proceso de desestabilización y que eso se traduce después en diferentes aristas y diferentes modos de expresión
en esa búsqueda de generar cierta debilidad ante al primer intento de avance que puede tener el gobierno de Alberto Fernández. Me parece que acá hay una cuestión muy clara de una oposición que carece de sentido democrático, que es fundamentalmente que pretenden que se haga lo que el electorado que no votó pretende y no lo que el electorado que votó Alberto Fernández. O sea, el mandato del presidente electo es en principio respetar el voto popular y lo que sus votantes le exigen posiblemente sea lo que las pocas medidas que ha intentado realizar en este último tiempo, como por ejemplo desde la expropiación de Vicentín para ir lejos y desde declarar servicios como servicios públicos las telecomunicaciones. Me parece que eso es el mandato de su voto, digamos, y en eso se basa el criterio democrático. Me parece que la oposición en estas últimas semanas ha tendido a pretender que el presidente realice las acciones del electorado que no lo votó. Y eso es una falta de sentido democrático, como este personaje, Maslatón, que se atreve a decir las barbaridades que dice, con poco criterio institucional y una carencia total de conocimiento de la estructura del país, de cómo funciona la estructura política de la Argentina. Pablo, en razón de la distinción, ¿no?, que hace Carlos con el gobierno de Mauricio Macri, tratándolo también como un gobierno de izquierda, igual que el de Alberto Fernández, según lo que Carlos dice. ¿Cómo podés hacer vos un análisis en razón de si hay una distinción o no? ¿Cómo ves esta postura que toma Carlos Maslatón, que dice que es un liberal que no tiene representación hoy por ningún partido político en Argentina? En principio lo que dice Maslatón tilda la ridiculez, lo digo con toda sinceridad, y la carencia total de lo que significa la política como debe ser analizada en la Argentina. Digamos, en principio, a veces, incluso haciendo una analogía con el nombre del programa, solo por una cuestión de diversión, en Argentina en realidad no hay una división tajante de izquierda a derecha como se la quiere presentar, sino una división de arriba a abajo. En ese caso, uno podría decir que ciertos gobiernos no pueden ser distinguidos solamente con las categorías izquierda-derecha, sino que pueden ser distinguidos con si favorecen a los sectores de mayor poder concentrado o si favorecen a los sectores de menos poder concentrado. En ese sentido, es en algún punto el criterio de división en el que se planta siempre los sectores populares, a diferencia de esta cosa difusa que pretende el análisis del liberalismo, que puede cuajar quizás haciendo grandes salvedades en el contexto europeo, donde el sistema económico y el funcionamiento de las normativas económicas prácticamente ya no está en disputa, y lo que está en disputa son los derechos civiles. Entonces se suele catalogar de derecho de izquierda según la apreciación sobre los derechos civiles. Pero yo le preguntaría, si desde esa manera lo analiza el liberal, ¿qué puede decir de las políticas de derechos humanos del macrismo, de las políticas represivas que llevó adelante el macrismo? ¿Qué puede decir de la oposición a la ley del aborto? Entonces me parece que el macrismo no solo está lejos de ser un gobierno progresista en el sentido económico, sino que está muy lejos de ser un gobierno progresista en el sentido social y civil. Es claramente un gobierno de derecha liberal. Sí, Juancito, sumate. Hablando de... Sí, dale vos, Juan. No, ahí con lo que decía Pablo, bueno, a veces, viste, el tema de izquierda a derecha también obviamente es cierto, es de abajo hacia arriba. Me hace acordar un viejo eslogan, Pablo, de un partido político que decía: arriba los de abajo, con el frente del pueblo, qué viejo que soy. Pero más allá de eso, a ver si lo podés llevar conmigo este razonamiento. Más allá que lo haya dicho Maslatón, hay un sector de la sociedad que plantea eso. Dice, bueno, Macri proviene del estatismo, ¿por qué? Porque hizo negocios con el Estado, y ahí se mezcla todo, ¿no? Porque se dice que el socialismo tiene que ver con eso, con un Estado, digamos, que lo ocupa todo y lo abarca todo. Y finalmente, cuando llegó al poder, lo hizo a través también de mantener todo un esquema de asistencialismo, y que otros que por ahí desde la derecha, no solamente por Maslatón lo digo, otros que están en otro, no hablo de los libertarios tampoco, Milei, quizás lo que intentan ser liberales más, entre comillas lo digo esto, como es el norteamericano, viste, con los dedos así, serios, dicen, ¿qué tiene que ver esto con neoliberalismo o con liberalismo?
con lo que pasa en Estados Unidos o en otros países. Hablamos de Estados Unidos porque es la potencia que se caracteriza como liberal por antonomasia. ¿No te parece que va para ese lado un poco la crítica que hace un poco un sector que representa también lo que dice Maslatón? A mí me parece que hay una traspolación de las categorías de análisis que muchas veces son difíciles de aplicar al contexto nacional. Pero el neoliberalismo en la Argentina no está suscripto de la misma manera que funciona el neoliberalismo en los países de alto poder adquisitivo, de alto poder económico. En realidad, en la Argentina y el macrismo, fundamentalmente el esquema político que ha armado Macri pertenece ya no a los capitanes de la industria asociados con el Estado o a quienes han vivido en la asociación con el Estado como era su padre, sino que el macrismo responde más a aquel sector concentrado de la economía argentina que ha incorporado la valorización financiera, como la llama Eduardo Basualdo, a la economía argentina. Y ese es en realidad el neoliberalismo argentino, con las características propias de la fuga de capitales y de la asociación de la especulación financiera, que tampoco es la especulación financiera como en Estados Unidos, que está basada en los seguros y en las hipotecas, sino que es una valorización financiera relacionada fundamentalmente con la fuga de capitales. Y ese sector es un sector que hoy comanda dentro de la oposición. Digamos, el grupo Clarín, los grupos de las telecomunicaciones, son grupos que no pertenecen al sector industrial. No nos olvidemos que cuando fue lo de los cuadernos, lo de la fotocopia de los cuadernos, uno de los principales acusados fue Paolo Roca, representante de Techin, a quien se le prohibió la entrada a los Estados Unidos. Entonces quiere decir que también hay disputas internas dentro del sector concentrado de la economía argentina. El macrismo suele representar, y ahora me voy a poner un poquito, perdón por ponerme con este nivel de técnico, pero representa el sector financiero del capital. El sector industrial del capital en algún punto estaba representado por el Frente Renovador. No nos olvidemos de Ratazzi, no nos olvidemos de Pablo Roca. Ese sector estaba representado en el Frente Renovador, que hoy es parte de la alianza gobernante, pero a la hora de la hora, bueno, ahí es donde estamos teniendo, donde empiezan a aparecer estos debates. Por eso aparece la figura de Massa como relevante, por eso aparece la figura de Massa como posible sujeto de consenso en este contexto, como figura de consenso, y me parece que un poco por esa línea iría lo que está especulando Maslatón y lo que está especulando Duhalde con sus declaraciones. Pablo, justamente para eso, para salir un poco de Maslatón y meternos más en la actualidad política hoy de hoy en día, ¿no? Juan, sumate vos también. Que hagamos un análisis nosotros, ¿no? Un análisis más propio de los dichos que dejó el expresidente Duhalde acerca de un posible golpe de Estado que igualmente se desdijo en las últimas horas. Dijo que no, que hay cosas que uno piensa pero que no debería decir en público. ¿Qué opinión les respecta a ustedes acerca de estos dichos que en lo personal me parecen una locura? Creo que no existe la posibilidad hoy en día que en Argentina haya un golpe de Estado. Juan, primero vos, después Pablo, como lo que diría, la verdad que los dichos de Eduardo Duhalde, que despertaron tanto revuelo a nivel mediático en principio, se los puede categorizar. Pablo, es fuerte. Un expresidente que diga una cosa así es bastante fuerte. Es tremendo, pero a ver, se lo puede catalogar en principio. Podemos hacer un reduccionismo y pensar que es un sueño, digamos, mojado del expresidente de que se lo salve como salvador a la patria, pero también se lo puede suscribir a un intento de debilitar al gobierno. Ahora, las posibilidades de un golpe de Estado de las características militares están muy lejos de suceder. La desestabilización por parte de los sectores concentrados de la economía no solo no está lejos de suceder, sino que sucede todos los días. Digamos, cuando se ve las marchas anticuarentena fomentadas desde los grandes medios de comunicación, cuando se ve las oposiciones a la reforma judicial, la oposición que se le plantea a las medidas de trascendencia económica que quiere plantear el gobierno, es una clara política de desestabilización. Ahora, esa política de desestabilización, sí, Pablo, ¿dónde concluye? No se sabe. Pablo, para debatir, ¿no?
también hay mucha gente en estas marchas que es gente que se quedó sin laburo, gente que tiene su pequeño o mediano emprendimiento o pequeño comercio que no lo está pudiendo abrir, o dueños de restaurantes que no están pudiendo llegar a fin de mes y están teniendo un montón de empleados detrás de sus espaldas que están teniendo que bancar y no tienen ya de dónde sacarlo. ¿No parece que quizás también ahí ya no es un golpe, no vendría a ser algo desestabilizador, sino gente que está reclamando que se abra de alguna manera la economía, porque de verdad obviamente la situación económica del país es muy, muy rígida? La política tiene una base estratégica. En esa base estratégica está lo que vos estás diciendo. En realidad, el sector minoritario que participa de la marcha anticuarentena no es ese sector al que vos haces referencia, lo que no quiere decir que ese sector no exista, ese sector existe. Lo que aparece ahora, a posterior de estas manifestaciones, que en realidad apelan a cualquier cosa, porque no le da lo mismo si va un anarquista confundido o un fascista confundido. En realidad, el intento posterior es ampliar estas manifestaciones a una base más amplia de la población, que es ese sector al que vos haces referencia, que existe, pero que no es un sector que ni haya votado ni sea en general la base de sustento de estos espacios opositores. Ahora, que la situación económica del país está muy endeble y que estamos en una situación difícil, es absolutamente cierto, y es cierto que el intento estratégico de la oposición es ampliar esas manifestaciones bastante reducidas a un esquema más amplio que incluye estos sectores que puedo decir muy afectados económicamente, no solo por los 4 años de destrucción del macrismo, sino además por el contexto de la pandemia y la cuarentena. Claro, y vos fijate lo que es el ingenio popular, y yo lo compartí con los colegas, ya está por todos los grupos de WhatsApp circulando, un meme donde se lo ve a Eduardo Duhalde saqueando un supermercado. Fíjate vos la síntesis, ¿no? Él habló de golpe militar, que es algo como dijo el propio Malatón, y también creemos todos, es algo, por lo menos en Argentina, gracias a Dios, imposible. Nunca se puede decir nunca, pero por ahora está lejanísimo de nosotros. Pero sí apuntar a eso, al tema de que se vayan todos. Estuvo Macri 4 años, económicamente dejó un tendal de desocupados, de empresas que cerraron, hicieron plata los de siempre, y ahora por el tema de la pandemia o de la cuarentena en exclusiva de la Argentina, esto se sigue potenciando, porque basta ver los números, no es por decir lo de Macri, porque decir que lo de Macri fue mejor que esto, es casi, te diría, tanto como lo que dijo Duhalde el otro día. Lo que sí, sin entrar en terreno de comparaciones, hay que decir cuáles fueron los datos. ¿Se siguió agravando la situación? Sí, ¿por qué fue? El gobierno te va a decir que es por la pandemia y la cuarentena, o que no es la cuarentena sino la pandemia, como dice Kicillof. Pero lo cierto es que los números, por eso es esa pregunta de lo que decía un poco, y te lo quería plantear a vos, Pablo, de lo que había dicho hace unos días atrás Pinedo, más allá de que lo haya dicho Pinedo. ¿Te parece a vos que se hayan conformado en esta grieta famosa dos alianzas? Una que aúna al frente de todos, el peronismo con otras fuerzas más, que creo que son 35 partidos, Juntos por el Cambio, el sector que si no puede ese 40%, 35%, que si no puede ahorrar en dólares, no puede viajar al exterior, o no puede, es más chico seguramente ese sector, de los sectores urbanos hablo, que no puede hacer lo que hace siempre, tener un negocio, no depender de ningún subsidio estatal, se junta y participa de Juntos por el Cambio, sea una fuerza que por ahí por un 10, un 15% pueda irse alternando en el poder, en el gobierno. ¿Se puede sostener eso en el tiempo? ¿A vos te parece? Como, viste, republicanos y demócratas en Estados Unidos, que hay un viejo dicho, que vos lo conocerás, que dice que los republicanos te bombardean y atrás vienen los demócratas tirando bolsones de comida desde los aviones Hércules, ¿no? Pero ¿podría suceder algo así? ¿Te parece a vos? La verdad que lo que vos decís es interesante, porque es en algún punto legitimar en la Argentina un proceso en donde se mantenga un status quo, que es lo que está intentando este discurso de Duhalde, este discurso que acabamos de escuchar del invitado, donde en realidad de lo que se está intentando es que no haya grandes transformaciones ni que se toque el status quo de los sectores de poder. Entonces, cuando aparece la reforma judicial, cuando aparece Vicentín, cuando aparece la declaración de los servicios públicos
de las telecomunicaciones como servicios públicos, empieza a haber, apenas hay un poquito de cuestionamiento a algún sector de poder, se está tocando el status quo y pareciera romperse, plantearse que se rompe la institucionalidad. Ahora, si eso que vos decís sucediera, si realmente la sociedad argentina aceptara eso va a ser al costo de un altísimo porcentaje de la población afuera, completamente afuera del sistema, que no accede a ninguno de los beneficios de la vida social, podríamos decir. Si eso sucediera, sería realmente trágico para la Argentina. Ahora, si el gobierno a la vez está en esta disyuntiva, si el gobierno no avanza, quizás los sectores del poder lo dejen sostenerse, pero a la vez va a tener una situación social caótica. Y bueno, ese es el debate que estamos teniendo hoy en día, y es lo que viene a plantear un sector opositor que evidentemente demuestra que no va a aceptar ningún avance del gobierno. Perfecto, muchachos. Perfecto, Pablo, Juan. Pablo, la verdad, gracias por haber participado. Lo despedimos a Pablo, Juancito. También nos vamos despidiendo nosotros, vamos cerrando este programa de izquierda a derecha. Gracias a ambos por la participación. Pablo, nos estamos reencontrando la semana que viene. Un abrazo grande. Ahí está, entonces también pasó la palabra de Pablo Rodríguez, politólogo. Juan, programón el del día de hoy, miércoles 26 de agosto, 1 hora de programa de corrido sin parar, así que Juancito, felicitaciones como siempre por el programa que llevamos adelante. Sí, bueno, la verdad que fue un esfuerzo de toda la producción, de todos los chicos, y bueno, nosotros como podemos acá, también remándola, como se dice habitualmente, porque sabés que estuvimos, después voy a ampliar más en el próximo programa del miércoles que viene, en de izquierda a derecha, el tema de las tomas de los terrenos que estuve cubriendo durante el fin de semana, es un tema muy preocupante también aquí, en Casa Rosada. Eso también ha generado internas en el frente de todos, lo de los incendios que también continúa, y son temas que vamos a ir metiéndonos de a poco y que se van a ir metiendo solos en la política decisoria de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de Sergio Massa, Máximo Kirchner y todas las 35 fuerzas que integran el frente de todos. Pero bueno, para eso estamos, para analizar, para llegar a conclusiones y para que, como dijiste vos, aquí se escuchen todas las voces. Perfecto. Juan, entonces nos despedimos, les agradecemos a todos por haber estado del otro lado, sigan compartiendo este programa, sigan viéndonos a través de todas las plataformas digitales que ponen a disposición para ustedes todo el equipo del colectivo audiovisual, con Manu Breuxman en la cabeza, Alejandro Pugliese también en la producción, Dalmiro Cordeiro, Carlos Mabruso y todo el gran equipo que tiene de izquierda a derecha. Juan Pablo Peralta, periodista acreditado allí en Casa Rosada, Matías Ospigil, quien conduce y lo saluda. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, aquí a través de la pantalla de izquierda a derecha. ¡Chao!